fer la presentació d'Isaac Aramberri Aguirre. Isaac és el director general de l'entitat educativa Zumaiena, Zumaia. És llicenciat, entre altres coses, en economia, exbailarí professional, membre de diversos agents culturals de la seva localitat. Porta ja forces anys al càrrec de director de l'escola Zumaiena. Lidera allí un projecte que busca fer les coses d'una manera diferent i innovadora. Des del marc pedagògic que ofereix el que ells anomenen, que avui ens ho explicarà a fons, la pedagogia de la confiança. Treballa el dia a dia impulsant projectes innovadors, com l'educació basada en el talent, la psicomotricitat, l'atelier, el projecte Sucal de Giroan, l'Agenda 2030, forma part de les escoles de la UNESCO, i el Bosc Màgic, que és un projecte també molt potent que ells han tirat endavant. Tot això en col·laboració amb la comunitat educativa, amb l'alumnat, per suposat, les seves famílies i el professorat involucrat en aquest projecte tan potent. Molts de les agents locals i institucionals han apostat per ells també, dintre d'Euskal Herria, i tot el marc educatiu. Voldria destacar també l'Isaac, que aquest estiu vaig poder anar a veure la seva escola dintre de l'Encuentro Nacional de les Escoles de la UNESCO, i vam gaudir tots els que érem allí, ens imaginàvem com seríem, com si fóssim nens, aprendre en aquells espais, aprendre d'aquelles maneres, amb aquell professorat tan involucrat, amb unes aules que més que aules semblen més que casa teva, i com aquests espais, aquest projecte, aquesta passió per l'educació feia, sens dubte, que això funcionés. Isaac, bienvenido a Retzal de On, per si ho he dit bé. Bona tarda en euskera, perquè ell parla molt i a més una de les coses que vam fer allí és que ens van dedicar una cançó cantada pel seu alumnat en català. Jo pensava que ja entenia l'euskera, no, que cantaven en català, la qual cosa ens va emocionar moltíssim. I ara ja dono pas a Isaac, cuando quieras nos explicas este proyecto. Gracias. Bona tarda, és un plaer. Tenim en compte que ell seré 3 dies a Lleida. Espero aprendre unes quantes paraules en català i conèixer la vostra cultura. Gràcies. Bueno, dicho eso ya más no puedo decir. Bueno, sí puedo decir, el fin de semana pasado a los amigos les dije, me voy a Cataluña, todos me decían, ¿a Barcelona? No, a Lleida. ¿A Lleida? Sí, a Lleida. Y decíamos, bueno, pues puedo decir algo en catalán, y a todos nos venía pues de vacaciones y próxima estación, Hospital Clínic. Recordamos eso y nos reímos, así que en Lleida no voy a decir próxima estación, Hospital Clínic, ¿no? Pero bueno, que ya sabemos eso, y Pantumaca y cosas de esas. Pero bueno, decir que es un placer venir a Cataluña. He estado hasta la comida, ¿cómo voy a presentar? Cojo y pongo los datos en el proceso del cambio con datos exhaustivos, pero he pensado que no. He pensado, me he sentido como en casa, me habéis cogido, he comido con gente maravillosa y me habéis acogido de tal manera que me parece que voy a hablar como en un claustro de la escuela, porque estamos en casa, o por lo menos me he sentido en casa, con lo cual os explicaré desde las tripas el cambio, cómo lo estamos realizando, con sus cosas potentes, con nuestros enfados, porque existen y deben de existir, pero teniendo un norte claro, que es el proyecto de centro. Cada uno aquí tendréis vuestro proyecto de centro, sabéis, antes he contactado con el centro de profesores, que allí les llamamos berritzegunes, y cada uno tiene sus objetivos. Efectivamente, venimos, o yo por lo menos voy a trabajar porque cobro una nómina. Si me toca el sueldo de escafé toda la vida, siempre te digo, bueno, iría con los niños a la escuela a participar, pero bueno, ya buscaría qué hacer. Pero por lo menos, ya que venimos a trabajar y trabajamos, nos parece, por lo menos en el proyecto Zumaiena, que es vital mantener la ilusión. Porque con la ilusión se mueve todo. Si estás apagado,
mal andamos. Con lo cual, pues bueno, en ese sentido, pues os contaré la experiencia de los últimos, desde el 2008-2009, hicimos el parón, que es el parón, decir que antes hemos estado comiendo y hablando de lo importante que es en momentos de la vida, pero en las escuelas también, porque todos los años tenemos 1000 historias más, 1000 cosas más que entran. Parar en un momento y decir, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que debemos de recuperar? Porque hay cosas que muchas veces se olvidan y hay que recuperar, cosas que hay que cambiar y cosas que hay que dialogar y que hay que dudar muchas veces de lo que hacemos, ¿no? Y eso hicimos. Y eso seguimos haciendo y el camino que tenemos. Eso sí, lo que tenemos claro es que hay que trabajar en red. Y no solamente con entidades educativas, sino con la sociedad. Cada uno está en donde está. Zumayena es un centro de Zumaya, Zumaya es un pueblo pequeñito, pero tenemos que trabajar con actividades culturales, o sea, con entidades culturales, instituciones, empresas, todo, porque el objetivo de la escuela, nuestra escuela por lo menos, es la transformación social. Vale. Bueno, toda la presentación la he traducido a catalán, con la ayuda del traductor, claro, con lo cual si hay alguna rata, pues culpa mía. Hay unas imágenes, unos vídeos, mayoritariamente están en euskera, pero están subtitulados en castellano y si no, lo digo yo. Vale. Bueno, pues lo que pone, ¿no? La educación cambia las personas que cambiarán el mundo, ¿no? Esas personitas que tenemos en los centros escolares. Y el futuro educativo, pues al fin y al cabo es, pues venimos de una escuela que tiene cosas buenas, pero hay cosas que hay que cambiar, ¿no? La sociedad actual, o lo que queremos por lo menos, es la innovación, la creatividad, la capacidad de resolver conflictos, la asertividad o la capacidad de trabajar en equipo son unos valores que tiene que trabajar hoy en día la escuela o la sociedad, ¿no? Y la escuela debe actualizarse en esas formas de hacer. Y teniendo en cuenta que estamos en una cuarta revolución industrial, tenemos máquinas que hacen un montón de cosas mejor que hacemos muchas veces los humanos, con lo cual creemos que en la presentación he escuchado, creo que más humanas, tenemos que conseguir ser más humanos, pues seguramente en momentos que se nos olvide y estamos ya muy digitalizados, tendremos que volver a las raíces y pensar y ser más humanos, ¿no? Perdonad mi castellano porque hablo todos los días euskera a todas horas y entonces ahora estoy poco a poco. Bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Una transformación social con gente más humana. Mira, hace 2 años entramos en un proyecto del Gobierno vasco, distintas escuelas de distintas redes del Gobierno vasco y trabajamos un poquito en red las cosas que hacíamos cada uno y era un aprendizaje entre nosotros mismos. Luego fuimos a Suiza también, a ver un poquito el sistema de allí, pero os pongo el vídeo. ¿Se ve? No se ve. Yo sí, pero ahí en la pantalla no. No sé. Y si está en este programa, me he hecho yo. Ahora, espera. Os salto otra vez aquí. No, los pongo directamente desde aquí. Bueno, como veis es UNESCO, somos una escuela asociada a la UNESCO en el País Vasco. ¿No se ve? A ver, venga, ayuda. Aquí esto pasa también todos los días en la escuela. ¿Qué piensas? Ah, está en la escuela, claro. Gizarte eraldaketarako prozesua soziohezitzaile etengabekoa eta irekia da. La educación para la transformación social es un proceso abierto y continuo que tiene como objetivo crear
fomentar ciudadanos más críticos, conscientes y más comprometidos con la realidad en la que viven, para que haya una sociedad más justa en un medio social sostenible. Irakasleen eta ikasleen arteko harremanak horizontal modu batean egiten dira. Norberaren esperientziak ezagutza amankomuna jartzen dira, elkarrekin ulertzeko eta mundua transformatzeko. Milaka, quiere decir en busca. Zumaiena es el centro. Ikasle bakoitzari bere ritmoak errespetatuz bide bat markatzen bidez. Eta era hortara esan dezeko du konfiantza metodologiak osotasun bat ematen diola pertsonari. Nire lan azkenean ikasle gutxi dira eta horrek hurbiltasun bat ematen da protagonista sentitzea da, iritziak da kontuan hartzen ikusten. Eskola tradizionalak normalian akademikoa dira funtzioan, ez? Kasu honetan emozioak barneratuz, aurrari edo gazteari entzunaz, ikusten dugu pertsonaldia hobeto dagoela, eta era hortara aktibatzen zaizkiola arlo akademikoa landu ahal izateko buruan ditugu beste baliabide batzuk. Ni ondo sentitzen ez, nire irakaslia dakatelako bide lagun bezala. Ez dakatelako agobi hori dakatela denbora utzin hau inberte, askar, postela, ezak eze pasako zait. Ez nahola geran lasai lagunakin, begondo, pozik. Eta ez dakazula lotxe ikani zer galdetzeko. Zumaianak azkenean eskola izateaz gain, herriko entitate, ireki, kultura, aniztasuna dagoen espazio izatea da garrantzia, ez? Bertako familiek bigarren etxe bat bezala ulertu behar dute. Aitona-amonak eta gurasoak aurrak meotiak azkenean ezagoera trukia egartzeu, ze gurasoak aitona-amonak aurrai kontatzeizko gauzak eta orduan aurrak hortikan ikasiteu. Erakusteko era batez eta eskolan beste batez hobeto bietan berdinera guztia eta bide berdinetan guztia. Ateak irekita egon behar dutela. Horrela lortzen dugulako eskola eta herriaren arteko kohesio bat, ez? Eta eskola ez gauz isolatu izatea eta herrian beste ekintzatu sortzea. Bat egin behar dugu da nahi. Zumaiena, konfiantzaren pedagogia erabiltzen dute. Eskolak egiten duen guztiaren erdian, ume bakoitza jartzen du. Norberarengan, besteengan eta inguruan, konfiantza izatea lortzen du. Además de las transformaciones que están haciendo dentro de la escuela en cuanto a metodología, en cuanto a inteligencia emocional, hay un elemento importante que está introduciendo también la transformación en el entorno, y es que las familias, que todo el entorno se conjuga con la escuela. Y eso es muy interesante, eso es muy importante. Por otra parte, el hecho de que coloque al alumnado dentro de un ecosistema más amplio que lo que es la escuela, ya es un elemento de transformación también de la sociedad. Zentro hau, eraldaketa sozialen parte aktiboa da. Familiak, irakasle, ikasle, erakunde, langileak eta abar, erabaki zentroan kokatzen baititu. Habéis hecho inmersión lingüística en euskera. Bueno, con el subtítulo iba rápido, pero bueno, ya habéis oído, ¿no? Bueno, pues era un poquito respecto a la transformación social o el cambio que empezamos. Entonces, yendo otra vez a la presentación. Pues en esa transformación muchas veces, y me llama siempre la atención cuando se pone tal escuela y se pone el edificio. Uy, claro, el edificio es muy importante, ¿no? Pero bueno, a nosotros por lo menos nos gusta poner qué es Zumaiera y poner las personas. Es decir, somos un grupo, un colectivo, que no solamente son esos somos los trabajadores y trabajadoras, pero hay que ponerle fuerza a las familias, hay que ponerle fuerza al alumnado, hay que ponerle fuerza a las entidades locales y hay que ponerle fuerza a la estructura que mueve todo eso, ¿no? Y conjugar en el día a día que eso todo fluya. Es un trabajo largo y duro, es un trabajo que hay que marcar una conciencia, pero vital para el proceso. Nosotros, tal cual he empezado al principio, en el 2009 hicimos un parón.
Y el parón decía, bueno, nos pusimos al final, en todos los días, al final en la sala de profesores, estás tomando café una cosa y la otra, o por lo menos en la mía, igual en las vuestras escuelas o en vuestras escuelas que decís aquí, no se escucha, pero menuda matraca estoy metiendo con esto, menuda no sé qué, el terá, y por qué estamos haciendo esto, y por qué hago esto. En la nuestra se escuchaba y se escucha. Con lo cual llegó un momento de que dijimos, bueno, ¿y quién nos dice que tenemos que hacer esto o lo otro? En nuestro caso, por lo menos, nadie. Y hay cosas que entendíamos de que había que transformar, había que cambiar, y para eso había que hacer un esfuerzo. La transformación tiene varias vías. Es una apertura de la escuela hacia el pueblo y el pueblo que entra a la escuela, pero luego hay la parte académica o la parte estructural, pedagógica. Entonces, en ese ámbito somos una escuela de 0-18 años, tenemos guardería 0-1 y eso también se metió justo en el año 2007-8-9 ahí, y luego el bachiller también se introdujo en el año 2016-17. Vale. Entonces, en ese proceso empezamos, como todos los cambios en las escuelas, en infantil, a que todo empiece en infantil y que acabe en infantil. Empiece y acaba. Y porque claro, cuanto más arriba vas, no el currículum, no hay que tal, no, y en primaria, bueno, en secundaria ya, y en bachiller, selectividad. Y punto, y no hay más. Pues claro, ahí es lo que hay que remover todo, ¿no? Entonces, sí empezamos en infantil, pero con el consentimiento de todos los que participábamos en el proyecto, entendiendo de que todo tenía que ir poco a poco en todas las etapas educativas. Lo que no podía ser es que en infantil o en guardería en aquella época, que hoy en día se ve normal, pero en el año 8-9 quitar todas las tronas, todos los juegos industriales, que el suelo sea la base fundamental, el apego, el contacto, la mirada, la palabra. O sea, en ese sentido se dio mucho vuelco y en aquel momento las familias nos decían, pero a ver, ¿pero dónde van a estar los niños? ¿En el suelo? ¿En el suelo? ¿Pero qué pasa? O sea, entonces, hay mucha cultura que hay que trabajarla, pero no puede ser que luego entren en 3 años o en 4 o en lo que se dice ya la escolarización normal y ya nos olvidemos de los ritmos, que digamos que a los 12 meses un niño puede empezar a hablar, otros con 18 y es normal, unos empiezan con su verticalidad a los 12 meses y otros con 20 y es normal, pero luego los niños en 4 años todos están con la letra A y tienen que aprender la A. Exagerando un poco, pero va en grupos todo, ¿no? No puede ser. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas, y como decía el vídeo, ¿no? Poner el alumno, que todos decimos poner el alumno, todos hacemos todo, o sea, también, pero es cómo lo hacemos. Y eso nos revuelve las tripas muchas veces, ¿y cómo lo hago? Si yo tengo 20 niños. Ahora que personalizado, ya, ¿cómo lo hago? Entonces, ahí está el trabajo. Bueno, nos encontramos con una pedagogía llamada la pedagogía de la confianza. Es una pedagogía que trabaja en esa estructura médicos, arquitectos, pedagogos, escuelas, que estamos aunando un poquito todo lo que es la base de ese sustento de ese alumno o de alumno, ¿no? Todo el ecosistema. Y en ese ecosistema hay que amarrar todo el ensamblaje. Rafael Cristóbal es el psiquiatra que ha escrito unos cuantos libros basado en los estudios científicos que actualmente ya tenemos sobre la neurociencia, que no son muchos, pero hay. Tenemos datos de cómo aprendemos y los niños con 4 años qué capacidad de escucha tienen, de atención tienen. Y nosotros en los primeros, en el año 2012, cuando estábamos con todo este cambio, Rafael Cristóbal, el psiquiatra, vino y antes he contado en la comida además, pues eso, ¿no? Una estampa maravillosa en 5 años, todos los niños sentados, la profesora con una musiquita puesta y los niños haciendo sus trabajitos, pintando, bonito, bien. Pero pasamos del mismo sitio 25 minutos después y seguía la estampa maravillosa y bonita. Y claro, el psiquiatra me dijo, ¿qué edad tienen estos niños? Y pues 5 años, sí. ¿Ya sabes en qué capacidad tiene un niño de estar quieto, la capacidad de escucha? Pues de entre 8 y 10 minutos. Esta es estampa bonita para el adulto, para la estructura de la escuela, pero para el aprendizaje de la criatura, pues no es lo más eficiente.
Entonces, es darle la vuelta a eso. ¿Qué pasa? Que en esas estructuras tenemos las horas lectivas, las complementarias, tenemos que casar tantas horas con tantas complementarias. La estructura, empiezan las especialistas, tiene que entrar esta, lo otro. Claro, y los ritmos de los niños son muy diferentes. Y ahí, pues, la importancia de mantener esa conexión el día en actividades diferentes, puede llover, puede nevar, puede hacer de todo y puede variar todo eso, ¿no? Y la importancia de que todos estemos pensando de que si varía, tenemos que variar nosotros también, porque hay actividades que programas, pero que tienen que ser diferentes, ¿no? Y claro, esto hay que llevar a distintas etapas y casarlo, ¿no? Os pongo... Otra vez no se verá. No, yo lo veo, pero... Bizia gara. Sí, pero los aleatorios todos. Zuk emandakoa? Ya. ¿Todos? Harreman horrek eman dio izana. Hartu eta eman. Ah, es que está en esa pantalla. Ahora sí. Bien. Bueno, pues con toda esa transformación y ese cambio, pues mira, os pongo un poquito un vídeo los participantes que somos. Un poco la filosofía. Bizia gara. Y lo que le pasa es que cuando mete un vídeo se le va a pantalla extendida y tiene que darle Que luego os hablo un poquito del bosque. Zuk emandakoa? Dut bizia. Zu eta ni. Harreman horrek eman dit izana. Hartu eta eman. Cuando va a fijar el vídeo, sale primero la pantalla dividida y se le pone extendida. No es una extendida. I això no està sortint festiu? Ara sí. Ara sí. Quan li torna a la sí. Tot el que surt en aquella pantalla surt en els vídeos. Zure hautsa, nire ingura. No sé si és diferent, saps? Potser afecta molt. No sé per què fa. Zure magala, nire babesa. Zure bainoa, nire grina. És possible que tingui una opció activada que estigui per obrir. Nire jolasa, zurea, geurea. Elkarrekin sortutako mundua. Elkarrengan amestua. Zure eskuaren babesa, nire askatasunaren indarra.
No voy a ponerlo en grande, lo pongo así que se ve, ¿no? Bueno, entonces, un poco ahí aunar, año 2012-13, pedagogía de la confianza. En aquel momento estaba Arismendi Ikastola en Arrasate, en Mondragón, donde está la Universidad de Mondragón. Pues estaban trabajando mucho en esta pedagogía con este psiquiatra y nos embarcamos en ese camino porque entendíamos que el trabajo que empezamos en guardería, entendiendo el ritmo del niño, este marco pedagógico nos daba un marco para poder trabajar, ¿no? Y no solamente en guardería infantil, sino que entendía todas las etapas educativas. Evidentemente tienes que trabajar, es muy diferente trabajar la autonomía en infantil que en secundaria, ¿no? Entonces, todo eso necesita trabajarlo en etapa por etapas y trabajando con el resto de escuelas. Antes he explicado también, el bachiller es nuevo, empezó en el año 2016-17, el gobierno vasco lo que nos dijo fue, bueno, siempre que sea un bachillerato que dé una oferta o que añada un valor añadido en la comarca, se financiará, si no, no. Entonces, presentamos un bachillerato que entendía que el alumno era el protagonista. El alumno tiene la capacidad, tienen nuestros alumnos la capacidad de poner las fechas de los exámenes, tienen la capacidad de parte de la gestión en unos espacios donde tienen abierto hasta las 7 de la tarde. O sea, es como tienes unos derechos pero tienes unas obligaciones. Entonces, entendiendo desde ahí, hemos hecho un proyecto más amplio que abarca todas las etapas educativas. Dicho eso, parte importante y que tuvo un gran camino y que todavía tiene un papel importante son las familias, ¿no? Las familias son parte activa y acceden todos los días a la escuela y tienen que participar, y además incentivamos el que participe. Eso sí, tenemos muy claro cada uno qué papel tiene, y los profesionales son los docentes. En un momento dado hay que marcar las cosas. ¿Y por qué no? Porque antes me decía una persona que de la educación valoramos todos podemos decir cosas. No vamos a operarnos y decir, no, quítame el apéndice, pero un cachito, pero déjame un poquito. No le decimos al médico eso. Pero en las escuelas, los padres o el que toque, cada uno podemos dar nuestra opinión. Y además, con razón, porque he leído en no sé dónde. No. Aquí hay unas bases, hay un entender. En la electroescritura tuvimos un cambio en todo eso también, porque nosotros, por ejemplo, antes poníamos la banderita que con 5 años pasaban con la electroescritura mecánica a primero el 100%. Mira qué buenos somos, mira qué artistas somos, mira qué bien. Pero ¿qué pasa con esos alumnos que todavía no tienen la capacidad lograda? Porque la media es 6 años, la media es lo de siempre, ¿no? Tenemos un pollo, me como yo entero, pero ella se ha comido la mitad. Pues bueno, es lo mismo, ¿no? Tenemos que cuidar ese ritmo. ¿Por qué? Porque luego en tercero, en cuarto, en quinto, Rafael Cristóbal siempre dice, no hay alumno que no quiera aprender. Hay un sistema que no sabe cómo enseñarle a ese alumno. Entonces, mucho asqueo del aprendizaje de la lectura porque no hemos acertado en las escuelas en dar en el momento oportuno la herramienta, ¿no? Entonces hay que cuidar todos esos momentos y ahí hay mucho trabajo. Ha habido pues mucho debate, mucho llorar, porque había profesores y profesoras que decían, ostras, yo estaba haciendo esto hasta ahora esto así y ahora que está mal. O sea, ¿he hecho mal todo lo que hacía? Pues no, es un aprendizaje todo esto, pero hay que cambiar las cosas, ¿no? Y también tener la valentía y explicar a las familias también que se hacen cosas y te preguntan las familias, oye, pero esto, ¿qué vas a coger a mi hijo? ¿De conejillo de indias? No, en todo proceso de aprendizaje aprendemos todos y perder el miedo ante esas cosas, ¿no? Entonces las familias son parte activa y participan mucho en cafés de tertulia, talleres, o sea, un montón de cosas que si tenéis interés en el canal de YouTube de la escuela o en Instagram hay un montón de imágenes, todo con sus objetivos, todos marcados con cosas que hay que lograr, ¿no? Y lo que decía con el tema de trabajar en red, muy importante. Hace 2 años, mañana es la mesa redonda de las prácticas universitarias en las escuelas y todo eso, ¿no? Entendemos que
que las escuelas tenemos que estar unidas con las universidades, y ahí hay un gran corte, que vienen los alumnos a hacer las prácticas, muy bien, vienen, se van, ¿qué pasa aquí? Perfecto, se valoran las horas, adiós, muy buenas, ostras. En la medicina se entiende que hay hospitales universitarios, que el aprendido, o sea, hay como más sinergias en todo eso, ¿no? No puede ser que las escuelas estemos tan alejadas de las universidades y las universidades tan alejadas de las escuelas y del día a día, ¿no? Entonces ahí, pues hacer cosas que he escuchado antes, cosas maravillosas con prácticas duales, y yo creo que hay un gran recorrido que hacer. Y la pedagogía de la confianza. ¿Qué es la pedagogía de la confianza? Bueno, pues os pongo un vídeo de Rafael Cristóbal, que explica un poquito, lo hace en castellano además, mira, os pongo. ¿Habéis cobrado conciencia del alcance, de la amplitud y de los retos de la cuarta revolución industrial? Y os habéis puesto en camino de dotar a los niños de Zumaya y de los alrededores de los recursos pedidos y exigidos por ese nuevo mundo que se va a crear en torno a la cuarta revolución industrial. Esos recursos, en definitiva, que han podido colaborar con nosotros, esos recursos vienen dados en potencia en todos los niños de todos los tiempos, como una semilla. Pero luego vosotros habéis estado dispuestos a poner todos los medios humanos y físicos, como estamos viendo aquí. Esto en definitiva no hace más que albergar una pedagogía que se basa en una psicología que nos dice todos los contenidos que tienen semillas. Os habéis puesto en esa disposición de desarrollar. Ha habido nuevos avances, por ejemplo, en las neurociencias, y todo lo que está avanzando está siendo traído aquí para que lo convertáis en práctica pedagógica, la cual desarrolla como un buen agricultor, desarrolla las potencialidades que están en la semilla del niño. En todo esto se basa, bueno, al final los espacios son importantes. No es lo único. Muchas veces, a ver, sí es verdad que nosotros en la zona 0-4 años tenemos un espacio espectacular. Las cosas como son. Espectacular, no se puede decir lo contrario. Porque mira, ese es el espacio. O sea, rompemos ya el concepto aula, pero rompemos no solamente tirando paredes, porque se trabaja la verticalidad, se trabaja en un montón de cosas, porque el edificio nos permite. No teniendo eso no se puede hacer, no, se pueden hacer muchas cosas y no pasa nada, porque nosotros tenemos la obra ahí. Hay otras zonas que no hay obra y punto, o sea, no pasa nada, te adecuas al momento, ¿no? Pero sí ser consciente. Por ejemplo, en esa zona hay 13 profesionales que los niños, según la edad y según el ritmo que llevan, tienen capacidad de moverse. Pues el concepto sería un poquito de las escuelas pequeñas, ¿no? Las escuelas rurales que aquí se decía, ¿no? O sea, los niños aprenden con los niños. Tener en cuenta que nosotros somos un centro de 2 líneas, 750 alumnos más o menos. Sí es verdad que es un trabajo bastante grande, ¿no? Todo empieza desde el momento, desde el inicio de la reunión, desde el embarazo, más o menos. Y hay datos que se guardan, que Rafael siempre decía, no puede ser que en la escuela no tengáis datos del momento del nacimiento. Hay un montón de variables que pueda haber de que un niño con 4, 5, 6, 7 años, para poder recuperar, y toda esa información tiene que estar guardada para luego poder procesarla y para poder diagnosticar o para poder trabajar bien, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que se llevan día a día, registros entre distintas profesionales, porque niños de 2, 3 años que puedan tener el habla muy trabajada, la verticalidad, pueden hacer actividades con otros niños de otra edad, y la profesora de 4 años no puede decir que no, tú no puedes venir aquí, sino siempre con unos objetivos claros, bien marcados, hablando con las familias, sabiendo cuál es el objetivo, sin cortar el aprendizaje. Pues todo eso tiene que ir casándose. Entonces,
¿Esto en primaria cómo se lleva? Pues los espacios de aprendizaje de segundo de primaria siempre intentamos, porque el edificio nos permite, o sea, para que puedan trabajar con los de tercero o con los de primero. ¿Para qué? Se puede trabajar la autoestima, se puede trabajar en grupos donde un alumno de tercero de primaria pueda trabajar en forma cooperativa con alumnos de segundo de primaria en la electroescritura, pero eso dinamizado dentro del currículum y dentro del horario escolar. Son cosas que seguramente hacéis muchos de aquí, no voy a decir lo contrario. Entonces, porque todo ya existe, es según cómo se monta muchas veces o qué disposición tenemos. Sí es verdad que todo esto tuvimos que hablar con todo el personal, lo que he dicho antes, no tengo que dar 23 lectivas, que son tantas lectivas, horas, tanto, en bloques, entonces se remodeló todo eso, se remodeló entendiendo de que había que dar. Y sí es verdad que hay veces que hay profesores que meten más en ese sentido, pero hay otras personas igual que están trabajando el proyecto, entonces todos, en vez de hacer todo, pues hacemos, mira, tú eres buena, esto, yo bailando, bueno, pues el tema artístico lo llevo un poquito ahí, o sea, un poquito de trabajo en equipo, no todos haciendo todo, sino que dividiendo los trabajos y poniendo a cada uno en su momento, ¿no? Dentro de los espacios, la parte de dentro tiene mucha importancia, pero nosotros por lo menos entendemos que los espacios exteriores y la naturaleza tiene una vital importancia en todo el proceso educativo. En el País Vasco lo bueno que tenemos es que llueve mucho, está verde, maravilloso. Este año menos, este año ha llovido menos, pero bueno, las últimas 2 semanas estamos casi en una piscina, así metidos. Pero sí es verdad que, y Zumaya es un pueblo pequeño, tenemos playa, montaña, todo a 5 minutos, está ahí. Entonces, no utilizar esos espacios es un pecado. O sea, hay que utilizarlos. Entonces, eso también hay que estructurar y hay que hacerlo. Lo que teníamos en la escuela era una parte del terreno de la escuela, era una parte boscosa y un parque. Y todo eso lo pasamos a un proyecto llamado Vaso Mágico, el Bosque Mágico. Ese Bosque Mágico es un proyecto pedagógico que es renaturalizar unas zonas, querer esas zonas, meter curricularmente el aprendizaje con todos los alumnos de distintas etapas en el proyecto, y es un proyecto que empezó pero no termina, porque es una maravilla, porque sigue y sigue. Pero el espacio realmente no es grande, es un espacio pequeño, bueno, que veréis aquí, que es, bueno, pequeño, pues eso. Pero es tiene mucha cuesta. Y aquí, en la parte izquierda, veis, era una zona de parking. Y empezamos poco a poco y fue un proyecto colaborativo donde los alumnos, las alumnas, el personal, las familias y las entidades locales participamos en qué queríamos que eso fuera, ¿no? Ese espacio, y había unas bases que había que cumplirlas, ¿no? Pues todo lo que se haga tiene que ser sostenible, no puede ser que de repente quitemos una cosa y traigamos maderas de otro sitio, no, reutilizar las maderas que teníamos, árboles que no eran autóctonos y plantar otras que son especies autóctonas de la zona. Entonces, es un proyecto que va poco a poco, ¿no? Y en ese proceso, pues como veis, pues bueno, tenemos pues terrazas que se han montado, terrazas de aprendizaje, que zonas de juego, casitas, y esta zona era la zona del parking, donde hemos hecho un domo geodésico, que es el aula abierta, acristalada, pero hecho por los alumnos y familias, O sea que os pongo el vídeo Vaso Mágico. Esa es la zona, el logo ya estamos ya creándolo. Trabajando en los proyectos alumnos, familias, trabajadores y entidades locales. Antes contaba que teníamos ya el espacio hecho, es un espacio abierto que se utiliza durante el fin de semana, las tardes, todos los sitios, es zona pública,
y el ayuntamiento nos decía, ay, los botellones en la pandemia, cuando empezaron, lo que se va a montar ahí porque es una zona entre árboles y, claro, te escondes ahí y nadie te ve. Y justo fue lo contrario, nadie iba, se respetó el espacio. Y le preguntamos a los alumnos de secundaria por qué, cómo no, y uno nos dijeron, no, es que hay que cuidar el espacio. Claro, el sentimiento de pertenencia, ¿no? El sentimiento de... Entonces, en el proyecto del bosque, todo el personal están obligados, todos los docentes están obligados con su materia siempre a hacer actividades durante el año en zonas exteriores. Historia, secundaria o bachillerato, sí, también. Porque muchas veces no tienes por qué aceptar, pero las mismas presentaciones, bueno, estuviste tú allí, el congreso se celebró en zonas abiertas, y claro, tener, cuando hace un buen día en el sol, los alumnos de 17 años a las 10 de la mañana, presentar el proyecto que han trabajado en espacios bonitos y esto aporta, ¿no? Y cuando hace lluvia también tenemos un domo geodésico maravilloso que entras y también estás muy cómodo. Entonces, el movimiento, y ahí entra un poquito las dinámicas, ¿no? 6 horas lectivas de tirón, muchas veces el profesor entra, sale, y los alumnos al final han estado 6 horas en el aula, sentados, cuando sabemos y todos vemos que no es lo idóneo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar las estructuras para que no pueda ser eso así. Entonces, en ese sentido, obligarnos de que X clases tienen que ser exteriores, organizarnos, para que haya movimiento, simplemente movimiento. La innovación es movernos, porque cuando nos movemos, pues, o si nos oxigenamos, nos recreamos y otra vez nos sentamos y estamos otra vez para aprender. Entonces, buscar esas técnicas que normalmente se nos pide en la hora lectiva hacer, ¿no? Dinámicas diferentes, presentación, trabajos, tal, pero también moviéndonos. Son cosas muchas veces sencillas que hay que implementar en el día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, ya está cristalado y también, bueno, tuvimos ovejas también en verano, porque claro, en verano tampoco estamos ahí en agosto para hacer el mantenimiento. Entonces, pues ¿qué hicimos? Pues Agenda 2030. Ovejas abonan, además, maravillosamente, y en septiembre se recogen y otra vez el verano siguiente vendrán. Y luego es un espacio de reivindicación. El domo le llamamos Erlautza, que quiere decir en euskera colmena, que es una zona de trabajo, y es la zona de reivindicación, la zona de trabajar la Agenda 2030. El espacio es abierto también para las entidades sociales del País Vasco, o de fuera también, para poder trabajar el género, la sostenibilidad. Entonces, es un espacio que cualquier entidad, por ejemplo la universidad también pidió, para trabajar con unos 50 alumnos el tema de plásticos en el mar. Entonces, pues vinieron, utilizando todo un día en las ponencias correspondientes y estás en un espacio que es diferente. Y ese espacio, pues este es, el bosque mágico. Mira, os pongo el vídeo. En el acto inaugural del bosque, un poquito quisimos reflejar la red o la xarxa, ¿no? Que creemos que las escuelas tenemos que hacer con las distintas entidades. Entonces, tenemos profesores de distintas redes educativas. Una es nuestra profesora, otra es de otra red educativa del País Vasco. Había las 3 universidades del País Vasco, las públicas y privadas, políticos de ámbitos diferentes, entidades sociales, culturales, entendiendo que en la escuela somos pues, el eje de esa transformación, ¿no? Entonces estamos en época de pandemia total, pero bueno, podemos hacer la presentación. Y en todo eso, ya he dicho que soy bailarín y siempre reivindico que las escuelas tienen que ser espacios de arte, espacios de música, espacios de danza, espacios de expresión, que muchas veces play y pum no puede ser, que eso que conviva todos los días, ¿no? Entonces darles opción de tener estos espacios para trabajar todo eso, ese tipo de aprendizaje es bonito.
Os dejo que ya la hora va para adelante. Y bueno, tengo aquí. La innovación, un poquito en ese sentido hablar de toda la metodología que se utiliza, ¿no? No utilizamos una metodología que es picker, punto, no. Es beber de distintas fuentes para aunar y crear el proyecto nuestro, ¿no? Al final siempre tenemos, y en esa xarxa, en las visitas que se realizan, se ven cosas bonitas y dice, oye, mira, esto lo podemos recoger. O gente que viene, nos aportan ideas o damos ideas, y al final es el día a día y enterarnos y comprendernos y hacer de todo. O sea que también lanzo de que cualquiera que quiera luego hablar y contactos, abierto, ¿eh? O sea que venimos o venís, lo que queráis. Y el vínculo de todo eso, ¿no? La importancia de participar. Mira, esto es... Pregunta, ¿cómo mover 1500 kilos? Y no es un fallo en la construcción del domo. Teníamos 20 centímetros de maniobra que lo teníamos que mover. Y nos decían, pues tienes que traer una grúa. Y yo decía, ¿grúa? ¿Para qué? El dinero, para la grúa. ¿Cómo? ¿De dónde? Venga, pues alumnos de secundaria. Todo lo que parece difícil, apoyándonos, es fácil. O sea que bueno, es un poquito de ejercicio pues en todo este proceso, ¿no? Y luego se trabaja un montón, pues si queréis luego, yo siempre digo, soy el gerente al final, el director general, y con los que están con los niños son las profesoras o profesores. Y al final yo suelo estar dando la murga y yo no estoy con los niños. Y siempre digo, yo creo que voy a decir si no estoy con los niños. Bueno, hay un montón de cosas que se realizan que seguro sabéis mejor que yo, el tema de la palabra, cómo trabajar con los niños, cómo se puede trabajar en primaria, luego eso, darle importancia en secundaria, en cómo trabajar las distintas habilidades de cada alumno, porque hay alumnos que en matemáticas pueden ser malos o no tan brillantes, malos igual no estaría bien, pero tienen otras habilidades que hay que potenciarlas y darles esa herramienta, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Ipuñak Sormena en Seasca, vamos a editar, ahora vamos a empezar con unos libros que los ilustradores han sido los mismos alumnos y que vamos a pues, sacarlos para las familias y para que lo puedan comprar, pero como proyecto, y lo importante es que los alumnos son los protagonistas de sacarlo, ¿no? De hacerlo, de darles esas plataformas para que puedan disfrutar en ese aprendizaje. Y menuda chapa que he soltado. Bueno, preguntas. Muchas gracias. No sé si hi ha preguntes. Jo si no hi ha preguntes, sí que volia que ens parlessis, bueno, no sé si me comprendes en catalán. Sí. Bueno, vais siguiendo. Tú eres bailarín de profesión, la profesora de música también es una exalumna. ¿Qué papel tiene el arte en esta pedagogía de la confianza? O sea, que has hablado que de alguna manera ho tens ficat dintre del projecte, però quin paper, quins valors? El talent de cadascú, potser un nen que no va bé en matemàtiques però pot anar molt bé en la part artística, perquè el recupereu. ¿Cómo lo lleváis esto? Siempre he dicho que yo soy economista y siempre he dicho que la economía es al final un baile de números.
Con lo cual, en la escuela, pues en ese sentido sí dijimos, porque muchas veces, antes hablábamos otra vez, las especialistas, que bien, pero que muchas veces nos quitan herramientas, es decir, una profesora no puede ser que no cante maravillosamente ni baile maravillosamente, pero sabe bailar y cantar. Entonces hay que poner en valor todo eso, ¿no? Entonces, nosotros por ejemplo sí pusimos que en toda la música es en directo. Vale, a ver, existe el play también en un momento dado, ¿no? Pero el play constantemente de canciones, el play quiere decir el CD o en la música de YouTube y venga, y hay, entiendo que aquí también habrá canciones infantiles también famosas que están constantemente, allí también tenemos a Pirrichi Porros, Maripotoch, que son payasos de allí, que está muy bien, pero que vivir la música en directo, vivir la danza en directo, mejor o peor, da igual, es esencial. Entonces, en ese proceso, pues nosotros lo unimos un poquito además a la cultura vasca. En los alumnos de primaria, pues hay bailes vascos, el aurresku, famoso de la pierna, o sea, están incluidos ya en el currículo educativo y se trabajan con la música, se trabajan en la asignatura de música, entendiéndolo, porque hay que dar esas opciones pero dentro no. Y luego está la extraescolar, que puede hacer cualquiera porque tiene quiere seguir con ese proceso, ¿no? Pues que siga, pero la escuela tiene que dar esos momentos de disfrutar. ¿Qué pasa? Y muchas veces criticamos nosotros también, ¿eh? Luego el currículo educativo nos lleva para arriba y en secundaria y bachiller ya es optativa el tema de tal, entonces ya ahí ya vamos porque lo importante es física, química y ahí luego tenemos grupos tan pequeños de tal que sacarlos es súper difícil, pero es la realidad luego esa, ¿no? Pero discutimos sobre eso muchísimo. No sé si voy a preguntar alguna cosa. Sí. Quería preguntar por el tiempo de la transformación, si lo hicisteis por etapas o todo de golpe o todavía estáis en el proceso. Es un proceso que no termina en ningún caso, pero bueno, ahí está el proceso metodológico, el proceso de qué hacemos. En el momento que empezamos en el año 2009 en guardería, luego en el 12-15 infantil, ya ahí creamos un grupo de trabajo que aunaba todas las etapas educativas, es decir, había, le llamamos grupo motor, en ese grupo motor había gente de todas las etapas para hacer nuestro marco y entender qué es trabajar cada ámbito en cada etapa distinta. Entonces, en ese proceso metodológicamente ya estamos transformando y luego está la transformación arquitectónica, que eso al final es dinerito. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese dinerito pues hay fases. Nos ayuda un montón que tenemos un edificio maravilloso, que tenemos 8.000 metros cuadrados de alturas, de luz cenital, se llama, de luz vertical de arriba. Entonces aprovechamos todo eso, la zona 04 está hecha y en estos momentos estamos proyectando, pero con todo el personal estamos trabajando con los arquitectos pedagogos que entienden de esta pedagogía, toda la zona de primaria, que serían 1.500 metros cuadrados. Entonces, pero la arquitectura no está vinculada, o sea, si no se hace la arquitectura no haces lo otro, no, se puede trabajar y de hecho creo que se debe trabajar, porque se está viendo, porque Cataluña no creo que esté fuera del ámbito de que hay pocos niños, en todos los sitios, ¿no? Pues en ese pocos niños, como las escuelas nos tenemos que reinventar, hacemos obras y hacemos cosas, tiramos paredes, porque está de moda tirar paredes, y luego no sabemos cómo trabajar en esas, y tenemos nuestras inseguridades, como es normal. Porque si de un día a otro en verano te quitan las paredes, tú trabajas de una forma y luego de repente te miras con la de al lado y dices, ¿y ahora qué hago? Entonces en ese sí que hay que hacer un proceso porque haciéndolo con el proceso también es duro. Es duro en ese espacio de 14 profesionales que los niños puedan ir, puedan venir, objetivos, marcar objetivos, entender por qué sí, entender por qué no. El padre que te dice, no, pero su amigo va para arriba y ¿por qué no le dejas al mío? No, y hay que contestar bien. Y hay que tener la base bien puesta. O sea, hay cosas, y en primaria lo mismo, la electroescritura, el aprendizaje, o sea, en eso tenemos que ser muy profesionales en lo que hacemos. Y ahí pues, se generan dudas y por eso el proceso tiene que ser fallo-error, probar, dialogar, consensuar.
Entonces la arquitectura, sí es verdad que el año que viene, a diciembre del año que viene, entendemos que vamos a tener infantil y primaria entero. Bachillerato también lo tenemos al ser proyecto nuevo, entonces sí son espacios abiertos, aulas pequeñas, hay clases que son de 7 alumnos, de 4 alumnos, dinámicas que sean diferentes y funciona. El miedo que con todo esto que teníamos era, las familias nos decían, a ver, mucha naturaleza, mucha respetar los ritmos, mucho todo eso, pero luego académicamente ¿qué? Cuando empezamos con eso era académicamente ¿qué? Bueno, hoy podemos dar un dato. El dato es, desde el 2017 que terminaron los alumnos de bachiller, todos y todas han accedido a su primera carrera, su primera elección. Algo para bien. Tenemos mucho que mejorar también, ¿eh? Otra vez, es que los primeros críticos, y eso sí, con mucha humildad, porque no somos ni mejores ni peores que vosotros, seguro, porque seguro que tenemos cosas que aprender, con humildad, pero con ganas de cambiar. Importante, o sea, eso es vital en todo esto. Gracias. Hola. En esta xarxa, en esa red, esa transformación social de las entidades sociales de fuera del ámbito de la escuela, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Por la buena voluntad de los maestros que tienen contactos con el ayuntamiento o las entidades ya se han ido con vosotros? Y el espacio ese reivindicativo también aún adentro de lo que es la competencia pedagógica dentro de la escuela. Un poquito. Bueno, si nos ayuda, bueno, cada uno sabe su entorno que tiene y una ciudad como Lleida, que es grande, pues tendrá también sus sitios. Nosotros somos Zumaya, 10.000 habitantes, las entidades que hay los conocemos todos y sí es verdad que la gente que participamos en la escuela somos un poco salseras en ese sentido, ¿no? Entonces, el grupo de danza, yo soy parte del grupo de danza, el del coro es del coro, o sea, en ese sentido somos participativos. Pero antes también éramos participativos, pero un poco fuera de la escuela. Luego era, venga, entrar porque entendemos que podemos hacer mucho, ¿no? Es un proceso todo. En ese proceso vamos poco a poco haciendo que los personajes municipales entren a la escuela, vean qué es trabajar los trabajos voluntarios, ¿no? Por ejemplo, en bachiller tenemos un proyecto de voluntariado curricular. Es decir, dentro de la asignatura hay un trabajo que es evaluable, que los alumnos de bachiller tienen que hacer trabajos de voluntariado y ejercer su proyecto y lo llamamos Eguzkizuri, que es sol blanco. Eguzkizuri, mira, nunca me había... sol blanco, ¿no? Pero bueno, eso. Entonces, entran esos valores que tienes que aunar y que hicimos acuerdo con las tres centros de mayores de Zumaya, 2 hospitales y el centro de día, y hicimos acuerdo para poder hacer dentro del horario curricular actividades con los mayores también, ¿no? Entonces, hay una red montada, ahora por ejemplo con el Bosque Mágico estamos trabajando con un artista local, se llama Ander Ormasuri, y es un espacio de terrazas en el bosque, pero es aunar el aprendizaje con la naturaleza y el arte. Entonces, trabajando las estructuras de, bueno, trabajar, o sea, el cubo, rollo Chillida, o sea, el cubo con espejos, el yo y el tú, trabajar partiendo desde eso, pero las estructuras esas luego, ¿dónde buscarlas? En la naturaleza, la geometría, las matemáticas, buscar un poquito formas diferentes de cómo hacerlo. Entonces, desde enero hasta junio, este artista va a participar en toda primaria, todas las semanas, va a hacer sesiones diferentes con los profesores y los alumnos. Entonces, son todos los años hacer dinámicas diferentes. Cuantas más haces, más vienen. Es un poco empezar también, ¿eh? Y supone trabajo. Y ahí también es una carga laboral grande. Y tenemos nuestras discusiones en el trabajo, porque otra vez, y ahora esto, pero ¿esto qué es? Y tenemos, no es de lo contrario, pero al final llega un punto de casi militancia también en el proyecto, en el entender. Luego, evidentemente, tenemos que guardar fuerzas y hay momentos en la vida laboral, porque somos 80 trabajadores, y en esos 80 trabajadores hay gente que tiene 63 años y, a ver, no me pidas ahora que aquí que vuelva no sé qué, es normal. Y hay que respetar además los momentos. Y muchas veces cuando andas a 180 y al que anda a 100 no le puedes exigir 180, porque 100 está bien hecho también. Y
tenemos que aprender eso también, casarlo y hacerlo. Sí, pero es lo de todos los sitios, ¿eh? O sea, otra vez os digo que no es nada especial ni tal. Ojalá que vengáis y así hacemos red y yo voy también y nosotros vamos también a nuestros centros y a nuestros sitios. Bien. Isaac, primer de tot felicitarte. Gracias. Gracias. Gracias por compartir la experiencia, por la transformación que estáis haciendo desde la sensibilidad que la hacéis. Y quisiera remarcar una frase que has dicho que me está haciendo reflexionar mucho y creo que es tiene una potencia transformadora muy grande. Hemos hablado mucho de respetar los ritmos de la infancia y de los niños y de los adolescentes, pero igual tenemos que hablar más tal y como lo has dicho tú, de entender los ritmos, porque nos posiciona en un sitio totalmente diferente. Es lo mismo respetar que entender. Y creo que aquí tenemos pues mucho trabajo que hacer, en infantil menos, porque cuesta menos, pero en primaria un poquito más y en secundaria tenemos mucho trabajo. Y partiendo de esta premisa creo que tiene una potencia transformadora bastante grande. Por lo tanto, gracias. Y vamos a reflexionar y darle vueltas porque creo que tiene una potencia bastante grande, situarse en el entender el ritmo. A partir de aquí, una pregunta. Has comentado que también uno de los pilares de la transformación es hacer partícipes a la comunidad y en este sentido a las familias. Y supongo que os ha pasado y os pasaba también en el pasado y estáis poniendo muchos esfuerzos en fidelizar la participación de las familias, sobre todo cuando el alumno se va haciendo mayor, y en secundaria y en bachillerato, ¿no? Por ejemplo. Entonces me gustaría saber en qué momento estáis, si habéis conseguido fidelizar la participación de las familias en el proyecto de secundaria, si hacéis algún tipo de actividad que os ha funcionado más, ¿qué momento estáis? Porque creo que también es muy importante que la familia no se desvincule de lo que es el aprendizaje de los adolescentes en este caso, que continúe la vinculación y creo que es otro reto que tenemos por delante. Pues sí, tienes toda la razón y nos pasa también, ¿eh? O sea, la implicación en infantil es total. Lo que sí se marcó también en hacer actividades con las familias en el sentido de fuera del horario escolar y a las tardes, a las 5, a las 6, a las 7 de la tarde, cafés tertulia, talleres de experimentación, momentos de talleres donde a los padres, a las madres, se les hacía entender un poquito la situación que se encontraban en la aprendizaje con los niños, el entender, la mirada esa, ¿no? Muchas veces la memorización, ¿por qué no aprenden ahora esto? Antes yo lo aprendí antes. Entonces, ponernos en situación. Sí es verdad que hemos notado que desde que empezamos, la parte de que viene de abajo hacia arriba, en estos momentos estará en tercero de primaria, cuarto, la participación es bastante alta. En secundaria es más baja. Entonces, lo que viene para arriba sí viene con un formato de más participación. Sí es verdad que la Junta de Madres y Padres ya nos empezaba a reivindicar cosas de, pues, un poco más con la digitalización, el uso de los móviles, que no saben cómo gestionarlo, y es un tema que además en la escuela no podemos mirar a otro lado. Y decir, yo utilizo el ordenador aquí, listo, no, ahora no es mío, no. Tenemos que trabajar entre todos, ¿no? Y ahí tenemos, claro, cambian la relación con los alumnos, o sea, con los hijos que hay, ¿no? Al principio, pues estás muy encima y luego ya también vas desvinculándote a cuanto más arriba van los alumnos, ¿no? Y es un reto que tenemos nosotros también, ¿eh? Sí es verdad decir que los que vienen de abajo y están en cuarto de primaria, los que empezaron allí abajo, siguen siendo muy participativos. Arriba es menos, no sé si esto cuando llegan hasta arriba va a ser en la misma línea o no, pero se pregunta mucho. Muchas veces, de hecho, el profesorado dice, no les estamos preguntando demasiado a las familias, ¿eh? Tenemos esa discusión también interna, ¿eh? Demasiado no les preguntamos porque ya está bien, ¿eh? O sea, porque ya pronto esto va a ser que lo tenemos que solucionar todo aquí. Pero bueno, yo creo que hay que buscar ese equilibrio porque es indispensable participar, que las familias y la escuela estemos a la vez, ¿eh? Indispensable en el proceso. Y cada vez más, que estamos todos también más rollados, no sé cómo llamarlo. Sí.
Bueno, gracias, como todos los demás, porque realmente estamos encantados con la participación. Mi pregunta, en el centro donde he estado trabajando hasta hace muy poco y al que espero volver, estamos entendiendo una transformación que también está muy relacionada con el hecho de hacer las clases en el exterior, la participación máxima de la comunidad educativa. Estamos años luz de vosotros, no nos podemos comparar. Pero una de las cosas que nos está costando más es el tratamiento de las necesidades educativas especiales, sobre todo en estos espacios en los cuales nos encontramos con el movimiento, con la mezcla de clases, de etapas, los ambientes de libre circulación. Nos encontramos un poco con que a veces estos alumnos, sobre todo los que tienen trastornos del espectro autista, se nos bloquean un poco y se nos pierden. Ya sé que no es el momento ni el lugar, pero si nos puedes recomendar alguna mínima pista para ayudarnos a los que estamos en los comienzos. Pues mira, esa pregunta se creó hace tiempo y, a ver, el movimiento libre, la circulación y todo ese proceso, sí, Raquel, que es la profesora, la que está en el grupo motor, siempre dice que la libertad no es libertinaje. Y en ese sentido sí tenemos que tener todos bien claro el funcionamiento del movimiento, cuál tiene que ser, y tener esa mirada, ¿no? Clara. Sí es verdad que el tema del alumnado de necesidades especiales hay que mirar cada caso, porque cada caso es un mundo, pero yo diría que no está teniendo un problema en este movimiento. De hecho, es que diría que en un caso particular, que además que has tratado, el movimiento ha tranquilizado el sistema. O sea, es decir, en vez de estar en clase tantas horas, que haya más movimiento y que haya, claro, eso sí es verdad, que tenga el recurso para que la contención que pueda tener el alumnado es muy importante. Sí es verdad que hasta el año pasado en el gobierno vasco la ayuda era menos, pero este año sí es verdad que ha entrado bastante más. No ha sido, igual digo esto ahora ya, esto se emite en el País Vasco. Este año sí ha sido en ese sentido más holgado, entonces nos está ayudando, pero el movimiento no ha sido un problema, ¿eh? Sí es verdad que al principio se hablaba de miedos y tal, pero en ese sentido también creo que también aquí se habrá trabajado mucho en que los apoyos entren en el aula o que se trabaje con el resto del alumnado a la vez, ¿no? Entonces, en esa dinámica que como la ola, ¿no? va y viene, no te puedo decir claramente. Si quieres, puedo aclararlo con el departamento de orientación y hablamos, no sin ningún problema. Pero no es un tema que haya llevado a problema. Muchas gracias y por cierto te cojo la palabra para ir a visitaros. Sí. Y nosotros visitar, porque luego el profesor siempre me dice, ¿qué visita? Que no nos vengan, que nosotros tenemos que... Pues estáis súper invitados, a la Escola Montseny, Barcelona. Pues Montes, gracias.